buenas a todos, bienvenidos a nuestra clase de Access. Vamos a aprender el día de hoy a cómo importar los archivos desde una hoja de Excel. A continuación, pues verifiqué mi tabla y quité algunas condiciones que nos está afectando. Prácticamente solo dejé los nombres de campo y los tipos de datos tal y como son, ¿va? No le agregué propiedades, porque al agregar propiedades tengo que yo verificar que esa condición se cumpla en los datos de mi hoja de Excel, ¿verdad? Entonces, como yo voy a utilizar una hoja de Excel con datos ya creados, pues lo voy a dejar limitado o basado a mi hoja de Excel. Por eso creo los nombres de campos y los tipos de datos y le quité las limitantes que habíamos aprendido en la clase anterior, ¿verdad? Lo anterior es para que lo apliquemos cuando vamos a crear una base de datos y nos toque empezar a registrar los datos. Pero para ahorrar tiempo y vayamos aprendiendo más cosas, pues vamos a usar nuestra hoja de Excel que está en el link de recursos, ¿verdad? Ok, a continuación pues yo tengo mi tabla aquí creada, ahí donde nos habíamos quedado, y vamos a aprender a poderlo importar. Primera regla: no tienen que crear ningún registro, porque si ustedes crean un registro de manera manual, ya no van a poder importar los datos de una hoja de Excel. Para corregirlos les va a tocar crear una nueva tabla desde cero. Otra cosa que tienen que verificar: los títulos que tienen aquí arriba, en la parte de arriba, ustedes tienen que verificar que sean los mismos que tenemos en nuestra hoja de Excel. Tal como lo tenemos en nuestra hoja de Excel, así tienen que ser aquí los títulos que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para que no tengamos problemas al momento de poder importar los datos. Ok, vamos a continuación a aprender a realizarlo. Nos vamos a venir aquí a datos externos, nuevo origen, desde archivo, y seleccionamos la opción de Excel, o también pueden venirse a la tabla, clic derecho, tienen la opción importar y le dan a la opción de Excel. Antes de continuar, nosotros tenemos que tener la tabla cerrada y nuestra hoja de Excel tiene que estar cerrada también. Entonces voy a cerrar mi hoja de Excel y mi tabla también. Todo lo voy a dejar cerrado. Entonces voy a venir aquí ahora, clic derecho, importar Excel, y me va a tirar lo que sería esta ventana donde yo voy a ir a buscar mi hoja de Excel. En este caso se llama propiedades. Aquí vamos a tener tres opciones, de las cuales la primera opción es para importar una tabla totalmente nueva. Ustedes pueden importar una tabla, no necesitan, pues, por ejemplo, configurar los campos ni los tipos de datos. Pueden importarla y los títulos pues van a ser los campos. Directamente, como que no tengan nada, importan una tabla de Excel y Access lo que se va a encargar es generarles una tabla basado a su hoja de Excel. Pero en este caso nosotros ya creamos una tabla, por lo tanto vamos a seleccionar anexar los datos a la tabla existente. En este caso es la tabla propiedades. Le voy a dar a aceptar. Me va a dar una vista previa de mi hoja de Excel. Si ustedes recuerdan, mi hoja de Excel tiene estas hojas. Los datos que voy a importar van a ser de la hoja propiedades. Le voy a dar siguiente, tengo otra vista. La voy a asignar a la tabla existente, que en este caso sería tabla de propiedades. Y le voy a dar a finalizar. Me va a dar esta advertencia debido a que tengo columnas que no tienen datos. Si ustedes recuerdan, teléfono pues está vacío, y creo que había otra columna que está totalmente vacía. Entonces le voy a dar sí, y aquí pues me da la opción si yo quiero aguardar el proceso que yo estoy haciendo. Si yo aguardo el paso, pues me va a ahorrar todo esto que acabo de hacer por si yo quiero volver a importar los datos. En este caso pues no lo voy a guardar porque no lo vamos a volver a importar, solo una única vez. Le voy a dar cerrar y automáticamente pues me está tirando estos errores. Vamos a ver, aquí nos vamos a venir a esta. El error que aquí me está mostrando es en fotos. ¿Qué sucedió con el campo fotos? Pues en el campo fotos nosotros vamos a tener a medida, tenemos que notar algo, que la foto es un tipo de dato adjunto. O sea, tenemos que nosotros importar las fotografías de cada una de las casas. Por eso está diciendo que no encuentra ningún tipo de registros. Esto de rentas, bueno, estos pues son errores que me mostró, pues no tiene mucho que dar a entender sobre rentas.
lo que vamos a hacer es simplemente eliminar estas tablas porque solo son errores. Bueno, antes de eliminar hay que cerrar las tablas. Cerramos las tablas y simplemente vamos a eliminar estas tablas que no son errores, simplemente solo es que encontró datos totalmente vacíos. Y esta sería mi tabla, la vamos a cargar y aquí la tenemos, tal como la tenemos, ¿sí? Aquí está todo importado. Y si ustedes notan, aquí tenemos la de la foto y aquí donde nosotros podemos importar desde nuestros archivos la fotografía una a uno. Otro dato muy interesante es, si ustedes recuerdan, en Cochera nosotros teníamos los datos booleanos, teníamos el sí y el no, también teníamos disponible sí y no, y me está marcando los sí, que son los unos agregados. Para explicarles eso a continuación se los voy a explicar, ¿verdad? Para eso nos vamos a tener que regresar a nuestra hoja de Excel, ¿verdad? Entonces voy a abrir mi hoja de Excel para explicarles qué pasó en esta columna. Ok, aquí tengo mi hoja de Excel y nos vamos a venir a la columna cochera. Vean que tenemos solo ceros y tenemos aquí la columna disponibles. ¿Qué pasó ahí? Pues a medida que yo voy creando el registro me va a preguntar si tengo cochera sí y no, porque teníamos tipo de dato booleano. También en disponible teníamos sí y no. Pero yo no puedo dejar sí y no en texto porque me va a tirar lo que es un error en Access. Lo que yo hice es trasladar el texto a estos números que ustedes están viendo, ceros y unos. El 0 va a representar el no y el 1 va a representar el sí, o sea, la parte positiva. Entonces, si nosotros teníamos sí y no en nuestra hoja de Excel, pues usamos una fórmula condicional llamada sí, trasladamos el texto al número y ya aguardamos nuestra tabla y eso pues nos va a permitir ver esto. Aquí no se marca ninguna porque es una columna en ceros y aquí se van a marcar los unos y los ceros no se van a marcar. Por lo tanto, la importación de mis datos está de manera correcta, ¿verdad? Ok, ahora vamos a crear lo que sería las siguientes tablas. Vamos a usar pues las configuraciones necesarias porque ya hemos aprendido pues a trabajar con las tablas, crear sus campos, ver sus propiedades. Entonces vamos a crear dos tablas más a continuación. La tabla cliente y lo que sería la siguiente tabla, que sería la tabla de contratos, ¿verdad? Y eso lo tenemos en nuestra hoja de Excel. Entonces nos vamos a venir aquí a crear tabla. Nos venimos aquí a lo que sería diseño, TBL clientes. Es así lo vamos a llamar. Le vamos a dar a aceptar. Aquí ya nos tira la opción. Nos vamos a venir a nuestra hoja de Excel y pues ya sabemos que el primero se va a llamar cliente. Lo tenemos que poner igual, ¿verdad? Entonces voy a ir copiando y pegando esta parte. Ustedes lo pueden hacer desde su Excel, si gustan lo pueden escribir para buena práctica. En este caso pues yo voy a ir copiando y pegando los títulos. Estoy haciendo esto para que sean iguales y no tengamos errores cuando importemos los datos. Aquí tenemos dirección, tenemos estado, luego vamos con CP. Estamos creando la tabla clientes, empresas y luego sería puesto. Aquí lo tenemos, veamos si no me... me faltan notas y fecha de NAC, que sería fecha de nacimiento. Entonces lo tenemos aquí y listo. Ok, entonces a continuación vamos a poner los tipos de datos correspondientes. Nombre sería texto corto, apellido, email, teléfono también, dirección, estado. Fecha de nacimiento sería el que voy a cambiar, que va a ser de tipo fecha. Entonces lo tenemos, recordemos guardar. Nos venimos aquí a ver cómo nos queda la tabla clientes. Voy a cerrar la anterior y pues está bien, ¿va? Entonces vamos a cerrar. Vamos a crear nuestra siguiente tabla, que sería la tabla de contratos. Venimos aquí, creamos una tabla nueva. Venimos a diseño, TBL
L en este caso y se va a llamar contratos. Contratos. Le vamos a dar a aceptar y nos vamos a venir a nuestra hoja de Excel y nos venimos a contratos. Aquí hay algo muy interesante. Tenemos el ID cliente, ID propiedad y tenemos ID contrato. ¿Cuál sería la tabla? En esta tabla, ¿cuál sería la llave primaria? Es lo que vamos a ver a continuación porque esta tabla es muy interesante. Las llaves nos van a permitir a nosotros poder crear relaciones entre la tabla que pues lo vamos a aprender más adelante en lo que van a ser las siguientes clases, ¿verdad? Pero en este caso tenemos ID cliente, tenemos esta parte, luego vamos con el siguiente campo, vamos a ver, sería ID propiedad, vamos a copiarlo aquí y en este caso voy a poner que todos los ID con esta I minúscula, después vemos el tipo de dato, venimos aquí, comiencen en... Vamos copiando cada uno de estos títulos de la hoja de Excel para que quede listo. Esta tabla es una tabla que va a tener transacciones. Por eso ustedes están viendo que tiene 3 IDs, pero solo una tabla solo puede contener una llave primaria. Y las demás llaves secundarias nosotros las vamos a conocer como llaves foráneas. Entonces en eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Ok, aquí lo tenemos. Entonces en este caso el ID cliente no sería la llave primaria. Entonces me voy a venir a esta parte. Voy a venirme a este punto donde está la llave, clic derecho y vamos a ver. Voy a quitar la llave dándole clic a esta opción. Y aquí donde dice ID contrato, voy a poner la I mayúscula. Entonces el ID contrato representaría la llave primaria. Le voy a dar clic derecho y aquí la voy a crear como llave primaria. La voy a poner de autoenumeración para poderlo identificar. ID cliente en este caso sería de tipo número. El ID de propiedad también va a ser de tipo número. Comienza en E, esto estamos representando fecha, termina en E, también es fecha. Ahí lo estamos poniendo. Luego dice si es moroso, lo vamos a poner booleana, sí y no. Vamos a poner texto corto, aval sería texto corto y propiedad de prenda va a ser texto corto. Aquí lo tenemos, esta sería la tabla de contratos. Entonces le vamos a dar guardar a nuestra tabla de contratos. Ok, estamos listos. Ok, no se puede cambiar un campo de tipo dato automatización, agregar otro campo. Ah, me pide que lo elimine. Entonces vamos a venirnos acá, eliminamos la fila y la volvemos a agregar. Porque nos tiró ese error. ¿Por qué nos tiró ese error? Porque ya teníamos un dato, una llave automáticamente nos había detectado como principal y se puso autonumérica, pero después volví a crear otra, entonces nos tiró este error. Entonces aquí la agregamos. Hoy sí, ya no nos debería de tirar error. Ok. Sigue tirando error. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Elimina el campo de autonumeración que agrega. Haga clic en la pestaña archivo y después guardar. Ok. Agregue un campo. Bueno, también lo podemos guardar de un solo archivo. Guardar. Ok. No deberíamos de tener este tipo de problemas. Guardar cambios. Vamos a eliminar esta. Me imagino que en esta está el problema. Y después vamos a insertar una fila aquí arriba. Entonces este es ID cliente. Va a ser de tipo número para que no quede secuencias. Hoy sí le voy a dar guardar. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces ahí lo resolvimos. Resolvimos el problema que teníamos debido a que el ID cliente había quedado en memoria que se había puesto autonumeración a pesar de yo haber creado número.
lo que hicimos fue eliminar el campo y volverlo a crear. También, si tira el error, eliminamos este, que es realmente la llave principal, y la volvemos a crear. Entonces, ya la guardamos. Es muy importante tener guardadas las tablas, porque recuerden que las vamos a cerrar para poder importar los datos. Ahora vamos a importar los datos desde nuestra hoja de Excel. Bueno, vamos a venirnos aquí a datos externos, o igualmente aquí, como le hemos aprendido, clic derecho, importar Excel. Vamos a seleccionar nuestra hoja de Excel. Vamos a darle a anexar. Aquí ya nos aparecen las tres tablas que tenemos. Vamos a trabajar con la tabla cliente. Le vamos a dar a aceptar. Me muestra las hojas que tenemos en nuestra hoja de Excel. Vamos a seleccionar la hoja correspondiente, que sería cliente. Le doy siguiente. Aquí me dice la primera fila contiene algunos datos. Bueno, eso es con las opciones de título. Le vamos a dar a aceptar. Aquí lo tenemos y le vamos a dar finalizar. Ok, aquí nos está tirando un error que no nos va a dejar avanzar. Dice el campo F13. Bueno, creo que tenemos un problema. Vamos a darle cancelar. Vamos a venir a nuestra hoja de Excel. Vamos a venir a qué pasó con cliente. Está tomando esta parte. Vamos a ver, si no me equivoco, está tomando una columna más. Lo vamos a verificar. Estos son típicos errores que tiene AdSense, y qué bueno que nos tiró este error, porque así nosotros aprendemos a cómo poderlo solventar en el camino, ¿verdad? Entonces voy a darle rápido a esto, voy a fijarme en la tabla. Por eso es bueno darle una vista previa. Aquí tenemos teléfono, bueno, sería clientes, perdón. Esta sería la tabla, tenemos fecha. Bueno, estamos bien, vamos cliente, vamos a ver aquí, le voy a dar a aceptar. Aquí donde estamos viendo el problema. Miren, tenemos un campo 13, lo que significa, le voy a finalizar, cancelar a todo. Lo que significa que sí me está tomando esta columna como una columna de más. Es algo muy común en Access, que Access pues no mide rango, ¿verdad? Sino que agarra todos los datos y toma las columnas, pero a veces les está tomando una columna de más que está fuera del donde estarían sus datos. Para corregir este error, Access no entiende lo que sería rango, pero sí entiende el rango a través de las tablas. Entonces, voy a seleccionar en este caso mis datos. Voy a crear una tabla llamada clientes. Aquí ya la tenía creada, pero en un caso como ustedes lo quieren llamar, le voy a poner cliente, así, normal, en singular, porque lo tenía ya creado en plural. Le voy a dar enter y automáticamente esta tabla se va a llamar cliente ahora, ¿verdad? Vengo yo acá, selecciono toda esta tabla y ahí la tenemos, se llama cliente. Ok, entonces le voy a dar guardar esto a lo que sería propiedades y vamos a venirnos a corregir ese error aquí en clientes, importar Excel. Vamos a hacer todo lo mismo, ¿verdad? Propiedades, importo, cliente, aceptar. Y ahora, en vez de seleccionar las hojas, vamos a seleccionar por rangos. Y en rango teníamos, ¿se acuerdan? Clientes anteriormente y la que yo acabo de crear que se llama cliente. Porque aquí estamos midiendo por tablas. Vamos a verificar aquí al final y ya no nos aparece esa columna de más que nos estaba apareciendo. Entonces estamos bien. Le damos siguiente, siguiente, finalizar. Y ya cuando nos aparece esto significa que hemos pasado la prueba de fuego. Le vamos a dar cerrar y automáticamente me voy a venir aquí a clientes y ahí lo tenemos. Tenemos nuestros datos importados. Así es como podemos corregir, porque a veces Access crea una columna de más. La corrección es seleccionar los datos y crear una tabla interna dentro de Excel para que Access pueda determinar lo que serían los rangos. A continuación, vamos a importar los datos de la tabla contratos. Entonces, nos venimos aquí, voy a cerrar todo esto. Recordemos cerrar todos estos detalles. Y venimos a contrato, importar, Excel, lo mismo, ¿verdad? Seleccionamos nuestra hojita de Excel, anexamos y en este caso sería contratos, aceptar. Seleccionamos la hoja correspondiente, contratos, le vamos a dar siguiente, en la siguiente vamos a ver si no nos creó una de más.
Estamos bien, ID contrato, estamos bien, no nos creó ninguna de más. Le vamos a dar siguiente, finalizar. Estamos bien, se importó correctamente. Y aquí nos tiró un error. Veamos qué error nos tiró, ¿verdad? ID contrato, null. Bueno, como tenemos, recuerden que tenemos varios IDs ahí. Entonces, este error nos está marcando porque nosotros estuvimos borrando y agregando un ID autonumérico. En este caso lo voy a eliminar. Bueno, perdón, cierro primero esto y después elimino lo que sería el error. Ok, vamos a ver, ID contrato, aquí tenemos, hay cliente, propiedades y aquí lo tenemos, está listo. Ok, listo, listo. Vamos a ver el diseño, aquí vamos a ver, ID contrato sería la autonumeración. Estamos bien. Ok, entonces ya tenemos importada los datos de nuestra tabla. Y pues en nuestra siguiente clase vamos a aprender sobre lo que serían las relaciones, conocidas como cardinalidades, ya que tenemos nuestras tablas y ahora vamos a comenzar a la siguiente fase de nuestro curso de Access. Con esto hemos aprendido todo lo que tiene que ver con las tablas, cómo corregir errores que nos vayan apareciendo muy común. Y lo siguiente que vamos a ver es aprender a cómo entender qué es una llave primaria, una llave foránea, las relaciones y otros detalles muy importantes en la siguiente clase.